Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo, y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo están todos los acuarietes aquí en la Fish Room. El marino, ya lo vamos tomando el control de la situación. Prácticamente no quedan algas en la roquita, ya quedan muy poquitas. Y nada, cambios de agua semanales estoy haciendo, no estoy haciendo otra cosa. Antes sí que es verdad que no hacía cambios semanales, prácticamente no hacía nada en el acuario y por eso estaba un poco de esa manera. Ya poco a poco iremos metiendo corales y demás y lo iremos metiendo en situación. Pero bueno, no hemos venido aquí a hablar de este marino. Vamos a hablar, si queréis, de este porque, madre mía, no me gusta nada. No me gusta porque, no por los macizos en sí, que ya poco a poco se van formando, sino por esto de aquí. O sea, ¿qué hacemos con estas plantitas? Que las plantas están espectaculares. Está Ludwigia, que mirar, es la verde y mirar cómo se pone al ladito de lo que viene siendo la pantalla. Se pone roja prácticamente. Y eso que es la variedad verde. Y luego está esta creo que es, ¿cómo se llama? La bacopa, que más de lo mismo, o sea... ¿Qué pintan aquí estas plantas? Nada, simplemente las puse porque no tenía otras plantas, fueron las que pillé así baratas por las tiendas de aquí en la ciudad y dije, venga, las ponemos y creamos ahí algo macizo, pero es que no pinta nada en este acuario. Entonces, quizás, solo quizás y seguro, las desplante, estos dos macizos, estos dos tipos de plantas, y meta aquí un macizo de una planta pues grande y ya está. ¿Cuál? No tengo ni idea, no. Pogostemon erectus casi seguro, que va a ir en la zona trasera, y aquí un poco más en la zona delantera, no lo sé, detrás de esta blisa. Igual dejamos todo blisa, un mega macizo de blisa, Pogostemon erectus ahí atrás, y estas dos igual. Si es que ahí había criptocorines, ahí, que por cierto aún queda algo de alga pincel, de la residual que quedaba, y la higrófila coimbosa, que igual, son plantas de crecimiento rápido, que las de crecimiento... O sea, de crecimiento lento, que las de rápido, obviamente, las asfixian. El resto de plantas está muy bien, crece todo muy bien, pero es eso. O sea, no. Así que probablemente acabe cambiando ese tipo, esas plantas, esos macizos, y ya está. ¿Cómo está nuestro amigo Ranti? Pues genial. Este bicho no se queja. O sea, es un beta del copón. Y le encanta comer. Y le encanta luchar contra la corriente. No luches contra la corriente. Venga para abajo. Mirad. Es precioso cuando se pone así que nos deja verlo con la luz. Es un bicho brutal. Súper bonito los colores que tiene. Este lo compramos en Aquarium Centro Pharma, ahí en Murcia. Y mirad la rota la jarra, la rota la Red Vietnam, que poco a poco se va poniendo bonita. Bueno, pues ya veremos cómo va evolucionando este acuariete. Y es eso, los macizos que no me acaban de convencer por... Os voy a decir falta de previsión, no, porque en realidad sabía lo que iba a pasar, pero es que mirar, aparte, en la Rotala Walichi, es que esto va por semana, la podé la semana pasada y mirar, la ocultan los otros macizos, se tienen que ir abriendo paso. Entonces sí, probablemente pegue el tajo, desplante y plante plantas con hojitas más finas que queden mejor en este acuario, porque es que no queda bien. Y ya, que llevo 2 minutos hablando de este acuario. Y mirar, las cosas feas también hay que enseñarlas. Esto es un acuario lleno de alga diatomea. Me viene casi como anillo al dedo para hacer un vídeo sobre este tipo de alga y ya vamos haciendo ahí guía de algas en acuarios 4K, que otra cosa no, pero con algas hemos lidiado. Entonces, pues eso, diatomeas en acuarios que se están iniciando son totalmente normales, o sea, no me voy a volver loco. Le hice cambio hace 3 días, literal, y esto evoluciona por días, la cantidad de alga diatomea que está saliendo en este acuario. Pero bueno, que no pasa nada, es una alga que se acaba yendo prácticamente por sí sola y ya lo veréis en la guía que hagamos de estas alguitas tan indeseables. Y ya está, vámonos para el local y vemos un poquito lo que pasa por allí. Bueno, pues ya estamos por aquí, por el local, y empezamos por este terrario de las ranitas que esta semana hemos estado desasalvajando todo un poquito. Hemos quitado parte hemos añadido aquí una camita de hojas de magnolio, que la verdad es que hemos localizado un par de árboles aquí cerca de la ciudad. Y ya tenemos suministro gratis, como aquel que dice, se lavan bien, se ponen y sin problemas. Por lo demás, la verdad es que muy contentos porque, estamos remodelando todo, desasalvajando y volviéndolo a poner en condiciones, y muestra de ello, de que las ranitas poco a poco están mejor, es que nos han puesto esto.
siguen haciendo sus puestas, hay un renacuajo nuevo entre nosotros y a ver si sale adelante y se convierte en una buena ranita, una Azureus de manual. Por lo demás, bueno, vamos a ver cómo va quedando estos terrarios, que ya sabéis que, como os he comentado, hemos estado haciendo una poda radical, quitando un poquito todo el Ficus repens que había, y a ver cómo va quedando. Vamos con los cangrejitos, que ya os digo yo, que también hay tema, ¿eh? Ya visteis el vídeo, dejo una tarjetita por aquí, por si no lo habéis visto, que vayáis a verlo ya. Y mirarlos, ya los tenemos por aquí entre las roquitas. Estas rocas se pusieron con toda la intención para servirles de protección y que estén a gusto, y ahí lo estáis viendo. Es un terrario que todavía está en fase inicial. O sea, dejar que las plantas crezcan, dejar que todo se ponga bonito, que vais a ver cómo va quedando poco a poco bien. Este cable lo tengo que disimular un poquito, así que nada, estamos todavía en fase de obras, ¿vale? Ya veréis cuando las plantas crezcan bien lo bien que van a quedar y añadiremos más plantas, obviamente, una bromelia y tal. Entonces, bueno, paciencia, chicos, que al final todo llega en la viña del Señor. Poco queda para que esto se vaya transformando y sigan criando estos cangrejitos. Y como criando están estas gambas, que madre mía la inmensa población que hay. Con gambas así, literal, hay que alimentar, o sea, con una población de gambas así hay que alimentar todos los días. Porque el acuario no es capaz de proveer de la suficiente alga, del suficiente biofilm para que se alimenten. Entonces, mirar cómo se atiran a la comida que les echamos. Esto es una comida de azó para peces de fondo. Que muchas veces me preguntáis, ¿qué comida utilizáis? Muchas veces empleamos esta comida y les encanta. Cualquier comida para las gambas es prácticamente válida, simplemente pues hay algunas que les gustan más que otras, pero vamos, que ya veis que poco a poco ahí van. Y ya veis que desde lejos se va viendo un patrón diferenciado en las gambitas y eso es lo que queremos conseguir. Y mirar estas que son las más delicadas, esta Galaxy, que bueno, hay que hacerle selección obviamente, pero bueno, descienden de eso de Galaxy y ya veis que hay grandes, hay pequeñitas, hay muchas crías. Esto es bueno, cuando ves crías en el acuario significa que todo va bien, que si las gambitas más delicadas, que son estas crías, son capaces de evolucionar y de crecer, es que este acuario está a la perfección, este gambariete. Así que todo siga así, cruzaremos los dedos, obviamente. Y mirar el color que tiene la gambita esta, mirar qué oscurita, es un rojo vino tinto, pero exagerado, ¿eh? Preciosa esta gambita, esta fancy. Bueno, igual, estas gambas conforme vayan criando, tendremos que obviamente seleccionar, pero bueno, ya veremos. Y vamos con la Sulawesi, que ahí sí que hay tajo que cortar. 10 caracoles Tilomelania tenemos ya, ¿eh? 10 caracoles Tilomelania, que se dice pronto. Es una exageración, es una plaga de caracoles Tilomelania, pero es que las gambitas, o sea, mires por donde mires, hay alguna cría, hay alguna gambita. Es increíble, me encanta cómo están funcionando, lo fácil que resulta tener un Sulawesi y lo desconocidas que son en cierta medida. Digo, bueno, ya las pondremos de moda nuevamente y donde se merecen. Roquitas verdes, que es lo que queríamos para estas gambitas, que les encanta pastar, aunque bueno, cuando son muchas, pastan prácticamente donde sea. Una pasada de gambitas y esperemos que sigan a tope, esperemos que sigan creciendo y sigan reproduciéndose. Vamos, si os parece, a este acuario marino, que nada mal. Hoy los pillo con las luces un poquito más al principio de encenderse. Bueno, al principio entre medias y están los corales un poquito más estirados. Y nada, la verdad es que, oye, muy contento de esto. Esta hembrita de Picasso, que lleva con nosotros ya ni sé los años, ya ha perdido la cuenta. Y está todo pues genial, poco a poco evolucionando. Y este cirujano, la verdad es que mirar, la carita pocha, que ya la va teniendo genial, están todo el día picoteando estas roquitas, que yo creo que es algo fundamental, tener cirujanos para un control efectivo de ciertas algas que os puedan salir por la roca. Mirar, es que se pone en plan histérico a morder la roca. No es que los tengamos matados de hambre, es que básicamente los cirujanos esto es. Pero mirar, observar, pliqui, y ahí te mueve la pieza de coral. No paran de tirar piezas de coral, están todo el día. Es lo malo de los cirujanos, que te pueden, si no la tienes bien afianzada la roca y tal, te pueden ir tirando. Pero bueno, por lo demás, la verdad es que el acuario, aquí tenéis a estas maravillas, que está genial. Esta palitoa, que muchas veces nos han pedido algún esqueje, pero enviarla, bueno, tenemos que verlo. Está genial el acuario, evoluciona favorablemente y esto lo estáis viendo semana tras semana. Ciertas ictasias hay, obviamente, acuarios 4K sin ictasias. Mira esta blastomusa, que va regenerando, va sacando cabezas nuevas. Este es un buen marcador de que este acuario va evolucionando favorablemente. Y aquí tenéis los resultados poco a poco. Me gusta cómo está. Nos gusta la marcha Aquarius 4K. Vamos al 300, que lo tenemos por aquí,
Que ya sabéis que estoy ahí pensándome esa remodelación, pero bueno, como tenemos tantos frentes abiertos, vamos a empezar por estas Corioras Panda, que no sé si llegaron a hacer puesta al final, estuvieron un poquito revoltosas con estas borrascas que están entrando al país, estuvieron un poco revoltosas y no sé si han llegado a poner huevos o no, yo no los he visto, pero probablemente sí que hayan puesto alguno. El acuario rebosa vitalidad, los peces están genial, hay buena salud de todo en general, mirad este Agassiz Orange, que me encanta, está territorial, pero territorial, no para de hacerle correr a estas corridoras. Y esto quiere decir una cosa, la hembra está muy amarillita, cuando las hembras de apistograma se ponen amarillitas es que quizás tengan alguna puesta entre manos. Entonces yo no las he visto, no he visto esa puesta, también con un Ancistrus si hay puesta, probablemente se la acabe comiendo, pero bueno, igual es que tienen por ahí alguna puestecita y por eso están tan territoriales estos Agassiz. No es normal verlo así salir hasta el plano delantero persiguiendo a algún pez. Habrá que observarlo más de cerca. Por lo demás, el acuario, pues lo que os dije, tengo que meterle una remodelación, pero bueno, como está estable, de momento no hay prisa. Este va a ser yo creo que el último proyecto al que le meta mano. A ver si termino los de casa y lo ponemos chulo. En casa queda presentaros un proyecto, controlar el alga diatomea y que se ponga bonito el 240 y ya sería este el siguiente para meterle mano. Así que calcular que para el mes que viene aproximadamente le metamos ya mano definitiva. Medusas. ¿Qué deciros de las medusas de Héctor de Jelly Farmer? ¿Cómo están? Pues increíbles. Mirad estas pequeñitas, el invento que le hizo Javi. Las tenemos aquí, creciendo. Nos las envió, ya os digo, desde Jelly Farmer, nos las envió Héctor para probar con las pequeñitas. Y las tenemos aquí en un vasito dentro del medusario y van creciendo. ¿Y cómo hacemos para renovar el agua? Muy simple, mirad lo que hizo Javi, ¿eh? Un vasito, agujeritos al vaso, levantamos un poquito el vaso, ¡pling! Y así pues tenemos una renovación prácticamente no constante porque al final no circula mucha agua dentro, pero sí que vamos renovando el agua así. Y oye, ni tan mal, hemos notado que han crecido bastante desde que empleamos este método. Esa mosca es de las ranas, no os preocupéis que ahora la sacamos. Por lo demás, la verdad es que las medusas, muy curiosas, os lo recomiendo de verdad, no son difíciles. Ahora mismo lo veis así lleno de algas porque me toca hoy el mantenimiento, entonces bueno, es el día que más sucio está el medusario. Estas, que todos esos puntitos blancos son náuplios de Artemia, están recién echadas de comer y nada, ya veis cómo se ponen, repliegan así como los tentáculos para intentar capturar a todos esos náuplios y la verdad es que es una maravilla ver cómo se los capturan con los tentáculos y se los van echando hacia los estómagos, se ven las hileras de alimento, es una pasada la verdad, todo este tema de las medusas, le iremos dando caña en el canal, evidentemente. Ahí lo veis como incluso algunos náuplios se quedan pegados precisamente en eso, en sus tentáculos. Y nada más que comentaros por esta semanita. Ya sabéis que esto va evolucionando lenta, pero constante y moderadamente. Ahí veis todos los acuarios que no los hemos sacado, pero que siguen ahí, genial. El de macroalgas que está ahí en el fondo exactamente igual. Ya veréis la evolución, ya lo sacaremos. No tengáis prisa, chicos, porque todo llega. Si os ha gustado el vídeo, como siempre os digo, ¿qué tenéis que hacer? Muy simple. Darle like al vídeo, suscribiros al canal, darle a la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Y como siempre os digo, sed muy felices y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en Casa de Acuarios 4K. ¡Adiós!